Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Betania Martínez. La doctora Martínez es presidenta de la Asociación Dominicana del Dolor y Cuidados Paliativos. Le agradecemos mucho a la doctora porque son dos temas que tiene esa asociación que pueden ser motivo de muchos comentarios. Dolor, y hay hasta especialistas en el dolor. Pero cuando habla de cuidados paliativos, yo quisiera pedirle, después de darle la bienvenida a la doctora, que me diferencia. ¿Por qué la asociación dice dolor y cuidado paliativo? Uno piensa que cuando una persona tiene dolor, pues se lleva a cabo un tratamiento paliativo para el dolor. Pero también sabemos que la palabra cuidados paliativos abarca otras áreas que quizás hoy mismo nosotros se la traemos porque es muy importante, sobre todo, doctora, en los seguros de salud, en las ARS. Quisiera que nos diferencie dolor y cuidados paliativos. Muy buenos días. Gracias, doctora. Muchas gracias por permitirme estar en esta mañana con todos ustedes y sobre todo con su teleaudiencia. Dolor es una subespecialidad médica, igual que los cuidados paliativos, es una subespecialidad médica. En todos los países del mundo existen especialistas en manejo del dolor y especialistas en manejo de los cuidados paliativos. Manejo de dolor abarca todo tipo de dolor, agudo, crónico, oncológico y no oncológico. En este tiempo, desde el 2019, cambió el CIE-11. O sea, ya hay una nueva clasificación de las enfermedades donde el dolor ya no es solamente un síntoma, sino una enfermedad en sí misma. Por ende, hay que tratar ya la enfermedad que se llama dolor. Los cuidados paliativos como especialidad está basado y embarca a padecimientos de control de síntomas para pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles y las oncológicas. Antes de seguir adelante, doctora Martínez, cuando se habla de dolor en cualquier lugar del cuerpo o producto de cualquier enfermedad, ¿cuál es el elemento que se lesiona, que produce eso? ¿Es un síntoma, es un síndrome, es un efecto de el dolor como tal? ¿Es una lesión? ¿Qué es lo que te produce el dolor? Diferentes tipos de motivos. ¿Y cuál es el sistema que se lesiona, que te manda la señal? Ahí vamos. Tenemos desde el momento inflamatorio. Tú tienes una enfermedad inflamatoria que dispara el sistema de los liberadores para que puedan mediar en contra de esa inflamación. Son disparados las citoquinas, como ya conocemos todo ese proceso, y entonces comienza la sintomatología del dolor. Eso es en la parte inflamatoria. Tenemos el desencadenamiento igualmente para los que tienen enfermedades degenerativas. Ese impacto son esos mismos liberadores y llevan la información a través de los canales correspondientes, que es los nervios, el sistema que lleva la información al sistema nervioso central, y él dice, en el pie pequeño recibe un impacto o tengo un grado de inflamación en X sitio, y él lleva esa información y así los mediadores se producen. Esa insuficiencia coronaria que te da el dolor de pecho, esa mujer que te dice que cuando tiene sus problemas mensuales tiene dolor, ¿cuál es el sistema que se afecta? Es el sistema nervioso el que manda la señal. Entre otras cosas. Y cuando una coronaria no tiene suficiente irrigación, ¿cómo le comunica el dolor a qué nervio? Entonces existe lo que se llama la correlación de las informaciones. Cuando hay un impacto
de un aceleramiento, de un desfuncionamiento de un lugar específico. Como ya hemos dicho, si es inflamatorio, la capa inflamatoria va a llevar la información a través de los nervios al sistema nervioso central y él va a disparar entonces los liberadores que conllevan a la percepción del dolor. En el caso de las coronarias es lo mismo. Quienes están cerca del proceso de lo que es esta afección, lo que es el transporte y lo que es una obliteración de esos vasos que no van a comunicar correctamente el desplazamiento del oxígeno a los lugares que van, quienes están cerca, bien, los nervios y el sistema. Doctora, correcto. ¿Es el neurólogo que es el que trata el sistema nervioso, el especialista del dolor, o es el anestesiólogo que es el que mejor conoce los medicamentos para combatirlo? Todo especialista y todo médico debe de saber tratar el dolor, porque todos. Eso es inaguantable en este momento donde la clasificación ya cambió. Desde los médicos de atención primaria, los médicos general tienen que saber hasta su nivel cómo manejar el dolor a través de los fármacos correspondientes. Un neurólogo lo hace con sus enfermedades, pero cuando ya tú pasas de simplemente tener los medicamentos, pues tú debes de pasárselo al médico especialista en manejo del dolor, que conoce no solamente la farmacología, sino técnicas intervencionistas de manejo de dolor para poder cambiar esa percepción que a esa persona no le gusta y evidentemente se llama dolor. ¿Hay clínicas del dolor? Correctamente. Hay clínicas dolor agudo, dolor crónico y las clínicas oncológicas. Doctora, el otro término, paliativo, ¿es la forma de combatir el dolor o esa es otra cosa? Esa es otra cosa. Eso es otro tipo de subespecialidad médica que abarca el control de síntomas para enfermedades crónicos degenerativas y los pacientes oncológicos. Este control de síntomas son de aquellos que van a generar la misma enfermedad y que tú tienes que tener la ayuda para tener una mejor calidad de vida. Entre esas están las no transmisibles, insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes con el EPOC y evidentemente el dolor en todas ellas va a estar manifestado y por ende debe de tener un buen control para una mejor calidad de vida. Doctora, yo no quiero desviar una agenda que consiste en dolor, cuidados paliativos, de lo que usted es presidenta en la asociación de eso, cuidados paliativos, ¿qué son? Ahora, hay un tema que yo quisiera que no se quede y lo vamos a poner adelante. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal que le produce dolor, a esa persona se le instala tratamientos paliativos. Por ejemplo, hasta un psicólogo le pone a una persona que tenga ya una enfermedad terminal, analgésico para el dolor, citostático si es cáncer, en fin, muchísimas cosas. Pero a veces cuando se ponen de moda las palabras de enfermedades de alto costo, enfermedades catastróficas, las ARS, eso no va. Entonces te encuentras con algo que pone a pensar a uno que en cierta forma, cuando hay un diagnóstico ya terminal, como que las compañías que se encargan de eso no quieren invertir en alguien que se sabe que su problema es de un mes o de un año. ¿A usted le parece igual? En la actualidad, las administradoras de riesgo de salud del mundo entero cubren tanto dolor como los cuidados paliativos. Y nuestro país no va a quedar exento de esta cobertura y no está exento para esa cobertura. Hay interés no solamente de las administradoras, porque ya han aperturado ellas mismas sus propios programas en cuidado paliativo.
De hecho, hemos tenido muchas conversaciones, no solamente a nivel de la CISARRIL y del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sino del mismo Ministerio de Salud Pública, porque ella es que habilita qué servicios va a proveer dentro de la nación. Y evidentemente ayer recibimos una respuesta del viceministro de la Calidad de la Salud, donde nos dice de los protocolos, porque evidentemente ya por habilitación existe la especialización o la especialidad de dolor y cuidados paliativos. Por ende, República Dominicana cuenta en la actualidad con los servicios, con los proveedores y con la cobertura. Entonces, cuando hablamos de final de vida, sabemos que estamos frente a un proceso donde tú tienes algunas condiciones que te llevan a saber que tú estás en un proceso de terminación de vida. Tú sabes ya que en ese proceso ya los fármacos no tienen probabilidad ni chance de cambiar o modificar la enfermedad que te llevó al término de la vida. Pero eso no quiere dejar dicho que ningún ser humano, y mucho menos ningún dominicano, queden por recibir una atención médica. Una de las cosas que nosotros decíamos en un momento determinado era que la cobertura de la ley 8701, nuestra ley, establece cobertura en consulta, hospitalización y en domicilio. No es justo que ningún paciente que tenga una enfermedad de terminación de vida vaya a su casa sin una atención. Tú puedes entrar y tú puedes salir de lo que es los cuidados paliativos, porque tú puedes presentar síntomas que haya que corregir en un momento determinado de la evolución de la enfermedad, como ya cuando ya tú no tienes ningún otro chance para mejorar esa condición. En esas discusiones con CISARRIL tenemos un ejemplo real. Una persona con un cáncer que le produce dolor, que requiere quimio, que requiere radio y que requiere inmunoterapia. Cuando llega ese caso, se sabe que es un caso grave y terminal. Una ARS aprueba esos tratamientos hoy día. Entendemos que sí, porque desde... ¿Que debe o lo hace? Lo hace, tiene que hacerlo, y ellos ya han aperturado SENASA, si me permiten mencionar a las administradoras, claro. MAFRE y Humanos, tienen programas de cuidado paliativo. De hecho, una de mis cuestionamientos... Eso es paliativo, eso que yo le entre mencioné. la parte de eso sí, porque control de síntomas frente a una enfermedad que tiene una evolución de catastrófica, y es una enfermedad prolongada, es crónica. Tú puedes entrar y salir del cáncer, tú puedes pasarte 5, 6, 7 años sin ningún tipo de evento y volver a presentar otra vez otro caso. Recidiva. Y una recidiva. Entonces tú entras y sales de cuidados paliativos porque es control de síntomas, dolor, caquexia, ansiedad. Por eso es que cuando usted menciona muy bien que hasta psicólogos le mandan, es que eso es parte del conjunto de la atención que debe de recibir todo paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y una enfermedad oncológica. Siguiendo con el tema y siendo la coherencia, pues ahora mismo tenemos cobertura con cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque en el oncológico y en el INCAR existen las unidades oncológicas. Entonces, uno de los cuestionamientos que nosotros le preguntábamos siempre a la CISARRIL, pero si le cubren la consulta de nutrición, de gastro, de cualquier otro tipo de especialidad, ¿cómo no le van a dar cobertura a cuidados paliativos si es una especialidad? Doctora Martínez, ¿qué significa el signo y síntoma? Y si el dolor es un signo o un síntoma. En la actualidad es... No, y un síndrome también. Signo, síntoma y síndrome. Recuerde que una enfermedad se caracteriza para nosotros poder diagnosticar como médicos síntomas. El paciente viene porque tiene siempre dolor. Yo tengo 3 meses, 4 meses, 5 meses porque tengo una sensación desagradable en X sitio. El investigador, no importa la especialidad,
comienza a investigar a qué le dio origen a esa percepción que no le agrada, quién fue el liberador, quién lo disparó, y ahí vienen entonces las conclusiones diagnósticas. En el caso de la enfermedad en sí, es porque ya pasado los 3 meses sin poder tener una resolución del caso, ya pasó a ser una enfermedad y se llama dolor crónico. De hecho, en la actualidad, la clasificación que se dio en el 2019, en la clasificación internacional de las enfermedades, dice que la división ahora se hace dolor crónico primario, dolor crónico secundario. Y por ende, cada una de las separaciones que se hizo es porque ya se fue a la enfermedad. En cuanto al síndrome, pues sabemos que es un conjunto de muchas cosas asociadas. De síntomas y signos reunidos. Reunidos, y tú puedes presentar lo que es la característica. Un síndrome, el facetario. ¿El? Facetario. Eso que comúnmente le llaman el ácido biejúrico. No me puedo parar, no me puedo sentar. Y eso es un síndrome simple, el síndrome facetario, porque engloba diferentes tipos de aristas y ahí entonces tú determinas que tú estás frente al síndrome. Entonces, viendo estas 3 definiciones, podemos decir que el dolor, en definitivas y cuenta, tiene que manejarse. De hecho, no solamente manejarse solamente con fármacos, sino también con técnicas intervencionistas de manejo, porque como ya no podemos indicar medicamentos que van a sobrepasar sobre el tiempo, porque ya se convirtió en una enfermedad, tenemos que irnos al intervencionismo. Entonces el dolor solo no es el diagnóstico, es el síndrome. No, el dolor es parte de un diagnóstico. Parte de un diagnóstico, porque lo puede hacer un neurólogo, lo puede hacer un ortopeda, lo puede hacer un cirujano que te lleva a sala de cirugía, porque tú tienes una víscera que ha tenido un impacto por X razón y tú tienes el síntoma principal, que es el dolor. A principio usted usó un término que la doctora Robles, que es neuróloga, la usa mucho, que es el dolor crónico y el dolor episódico. Es decir, el dolor tiene diferentes dolores. El dolor lo que tiene es diferente. ¿O es intensidad? Bueno, eso se llama en cuanto a su nivel de percepción. El dolor, cuando tú lo vas a investigar, tú le preguntas al paciente, ¿cómo te duele? ¿En qué tiempo de horario es más doloroso? ¿Quién lo mejora? ¿Cómo es el dolor? Si el dolor es de tipo compresivo, si el dolor es de tipo pinchazo, eso te va ubicándote a ti. ¿A dónde está la referencia con respecto al dolor? Dolor nociceptivo, dolor tipo visceral. Entonces, el médico puede establecer qué tipo de terapéutica puede aplicar y qué tipo de diagnóstico tú le vas a dar a ese tipo de dolor. Por eso es importante que, por ejemplo, en el manejo, regularmente siempre utilizamos analgésicos, AINES, pero tiene un tiempo farmacológico de utilidad. Sabemos que algunos AINES se utilizan 3, 4, 5, lo máximo 10 días. Entonces, cuando tú estás frente al dolor crónico, tú tienes que saber que ya es una enfermedad y qué le vas a dar para mejorar su condición. Sabemos que muchos de esos tratamientos han conllevado a aumentar los niveles de pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades renales y por ende, un buen especialista en manejo del dolor siempre debe de andar cerca de todas las especialidades. Y ese buen especialista, ¿cómo puede evitar que tratando de combatir el dolor, porque hay que mejorar el dolor, es una obligación del médico atenuar el dolor de su paciente? Ahora, ¿cómo evita que en la medida que aumente la necesidad de medicamentos para el dolor, llegue un punto en que se necesiten medicamentos que pueden producir adicción? ¿Cómo puede jugar el médico con eso? Con las técnicas intervencionistas de manejo. Hace 3 días hubo un Zoom con personalidades muy importantes de alto costo, donde estaban tratando de hablar de incluir dentro de las administradoras los medicamentos biológicos que ellos tenían necesidad de utilizar. Yo entré al Zoom no como participante, sino como invitada para escuchar. Bueno. Y lo hice porque evidentemente muchas veces el médico reumatólogo, pues lo voy a llamar por su especialidad,
o el médico neurólogo que tiene necesidad de ponerle un medicamento de alto costo a ese paciente, a veces se ve en la necesidad de aumentar o cambiar lo que es la dosis o de variar el medicamento porque ve que no es efectivo, porque se mantiene en dolor. Entonces, ¿qué deben de hacer en ese momento? Pasarlo al especialista en manejo del dolor para que pueda manejar esa circunstancia, porque simplemente a veces se queda simplemente un nervio mandando una señal y uno con el conocimiento puede ayudar a quitar esa señal, a bloquear esa señal y darle condiciones al paciente en mejora de su calidad de vida. Doctora, no sabemos, quisiéramos saber de parte suya, ya que muchos de esos medicamentos que se utilizan para el dolor, yo digo, en manos equivocadas, terminan siendo hasta sustancias prohibidas, sustancias que se pueden utilizar para como droga. Entonces, ese uso indebido que algunas personas le hacen a eso, por ejemplo, el mismo fentanilo es un derivado de un medicamento que se planeó para calmar dolores o para un tratamiento paliativo. Y entonces, ¿cómo esta situación afecta lo que es el tratamiento, la adquisición de los medicamentos para las personas que tienen que necesariamente tratarse los dolores? Una pistola en manos de un niño, ya sabemos cuál es el problema. Una pistola en una mujer celosa, sabemos cuál es el problema. Pero una pistola en manos de un personal capacitado y que sabe para qué la tiene, entendemos que sabemos el buen uso. Eso es como todo en la farmacología. Si tú conoces cómo ayudar o cómo tú puedes quitar una percepción correctamente, con un uso correcto de la prescripción, no hay por qué temer. En ese Zoom que usted presenció reciente, si lo escuchó, si nos dijo repítalo, pero amplíelo, ¿existe alguna vía no farmacológica, sino alguna otra vía quirúrgica o a lo mejor medicina oriental con acupuntura que pueda mejorar o eliminar el dolor crónico? En medicina de dolor somos el cuarto, o sea, cuando digo somos, es porque soy especialista en manejo de dolor. Somos el cuarto nivel de atención según la Organización Mundial de la Salud, porque utilizamos técnicas intervencionistas, lo que comúnmente la gente llama bloqueo. Un bloqueo es simplemente poner medicación a nivel del nervio que está impulsando lo que es la percepción del dolor, y de ahí entonces tú erradicas el proceso. A veces no es solamente un simple bloqueo, es conocer las técnicas. Entonces, cuando tú eres el especialista, tú puedes utilizar los niveles que tú tienes: radiofrecuencia, neuroestimuladores medulares y bombas implantables de morfina, que para todo eso la resolución 00147 del 2007 las tiene contenidas. ¿Hasta dónde el especialista del dolor utiliza el fisioterapista como un brazo de ayuda? Siempre. Siempre. Debe de utilizarse y viceversa. Es como el ejemplo. Tú tienes un hombro doloroso y tú no puedes recuperar en 10 sesiones a ningún paciente regularmente porque tiene dolor y lo hace incapacitante. Entonces hacemos una referencia y una contrarreferencia. Lo mandas al especialista en manejo del dolor, con técnicas intervencionistas se busca lo que es el nervio de referencia, en este caso un subescapular o puede ser el nervio radial, simplemente pones medicación y entonces tú lo puedes mandar a rehabilitar más rápido. Doctora, no sé si hay la estadística. ¿Qué porcentaje del paciente que va a emergencia va por dolor? Casi todos. Casi. Una de las cosas que ha tratado de hacer la asociación es de aperturar lo que se llama hospitales manejando dolor, porque es que tenemos problemas, y tenemos problemas desde la óptica de la emergencia. Paliativan ellos realmente al paciente y son referidos a la consulta, porque tú lo que tienes que buscar el triaje, te quito el dolor y te mando a donde debes de llevarlo. Sin embargo, hay tipos de dolores que ellos desconocen
que es el diagnóstico correcto. Y he tenido muchos emergenciólogos en mi alrededor de las residencias que no sabían que el dolor facetario era dolor facetario. Bien. Y entonces esa parte es la que estamos gestando desde la óptica de la emergencia. El mejor manejo, los opioides en emergencia, que no le tengan miedo, la intensidad, cómo manejarla, cómo vincular el analgésico frente a lo que es un opioide. Bien, doctora Martínez, los que pasamos por aulas universitarias en los años 60 específicamente, nunca escuchamos algunas cosas que hoy son muy importantes. Por ejemplo, nunca escuchamos la palabra inmunoterapia ni inmunología. Nunca nos explicaron en una aula cómo se esterilizaban unas manos para cirugía, pero tampoco había ni siquiera una materia sobre el dolor. El dolor, un signo, un síntoma de tal o cual enfermedad. Dolor, calor, rubor, tumor, ¿verdad? Díganos, la asociación propugnaría por incluir en los pensus universitarios eso como una materia o como algo que hay que hablar de ella. De hecho, en la actualidad tenemos 2 universidades con la propuesta de incluir en la parte del aprendizaje que tengan una materia que se llame dolor y una materia que se llame cuidados paliativos. República Dominicana formó el capítulo dominicano de la IASP. La IASP es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Del dolor. Sí, existe esa asociación internacional que es la que promueve por cada año que se geste lo que es el dolor adecuadamente. De acuerdo a esa misma creación, República Dominicana tiene la Secretaría General en la Federación Latinoamericana de Asociaciones en Dolor. La asociación de ustedes tienen a su cargo la Secretaría de la Asociación Eso es Latinoamericana. correcto, eso es correcto. Eso quiere dejar dicho que en la formación académica de cada uno de los países a los que estamos en Latinoamérica debe haber una educación en ese tenor. Doctora, gracias. Una ñapa. Doctora, el médico anestesiólogo es el más propenso a derivar o a prepararse para una clínica del dolor, ¿o hay otra especialidad? Sí, hay otras especialidades como ortopedia, neurocirugía y anestesia porque maneja dolor postquirúrgico y por eso no podemos siempre entender que siempre hay dolor. Que siempre hay dolor. Entonces, No los oncólogos pudieran manejar dolor, pero la parte de cuidados paliativos es una subespecialidad. Todos los médicos deben de manejar hasta su nivel de preparación manejo del dolor. En caso de que ya entiendan que llegó hasta el nivel de su preparación, en vez de estar ligando me refiero a que alguien quiera hacer una especialidad. Están cualquiera de las especialidades. Cualquiera que tenga un título en medicina puede hacer cuidados paliativos. Bien. Entre psicólogos, incluyendo a las enfermeras. Bien. La parte de dolor tiene que ser un subespecialista. Anestesiología, que es el caso de la especie, ortopedia, neurocirugía, porque tienen accesos de actuar frente al dolor. Hay dentro de lo que es el dolor la parte intervencionista, que esa parte no puede ser manejada por 1 mes ni 2 meses, ni tampoco con la referencia de una rotación de un fellow de menos de 1 año. Bien. Esa es la participación académica que tiene que tener en la parte formativa todo médico que sea especializado en estas 2 especialidades. Gracias, doctora. Doctora Betania Martínez, presidenta de la Asociación Dominicana del Dolor y Cuidados Paliativos. Tiene hasta un ADTC, etcétera. ADTC. Bien, doctora, gracias. Un honor.